Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los domingos con su servidor de ustedes. Muchas gracias, y con nuestros amigos de Sopa de Letras. Saludo con mucho afecto a Juanita Robles. Juanita Robles, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarla, que es la encargada de nuestro programa de llevar todas aquellas palabras que por el avance de la sociedad y la tecnología han caído en desuso, pero que nosotros obviamente no queremos que desaparezcan. Gracias, Juanita. Está también con nosotros la profesora maestra Olivia Domínguez. ¿Cómo está, profesora? Mucho gusto saludarla. Olivia Domínguez, que es la directora general del Archivo del Estado de Veracruz y que conozco casi todo de casi todos, ¿verdad? Cuidado. Tampoco es necesario saber todo de todos, ¿eh? Muchas gracias. Junto a ella, a la derecha, está el maestro Julio César Martínez, licenciado. No llegó don Julio César. Bueno, después veo a Clemente Landa. Mucho gusto, Clemente Landa. ¿Estás, Clemente? Mucho gusto, Clemente. Buenos días, gracias. Maestro de la preparatoria. Después Armando Ortiz, señor licenciado, escritor, publicista, todo lo que ustedes quieren, está ahí. Daniel Méndez Vivanco, te saludo con mucho afecto, mi querido Daniel, muchas gracias. Mucho gusto, don Maestro José Eliud García, gracias, José Eliud. Es catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, y está nuestro querido poeta, jurisconsulto y amigo Magno García Barrero. Mucho gusto, Magno. El cronista natural de la ciudad de Jalapa y Banderilla, José Saidén. Solo de Jalapa y solidarios. Si te portas bien, te apoyo para que sea de Banderilla. Ánimo. Y el señor profesor Manuel Munguía. Manuel, mucho Jorge, gusto ¿qué tal? saludarte. Muchas gracias, especialista en lenguaje de toda etiología. En la etiología de todos los lenguajes. No necesariamente. Espérate, dije bien, en la etiología de todas las palabras. Dijiste bien la expresión, pero no aplicable a mí. Ok, bueno, entonces. Etiología, origen de, causa. Etiología quiere decir Causa, origen de algún suceso o alguna enfermedad. También se de usa más algún en padecimiento. La palabra etiología, que posiblemente es una palabra muy justa. Sí. Justa, quizá no sea tan bella. Hay palabras bellas, pregunto general, ahorita me lo dicen, pero la palabra etiología, digo, bueno, ¿cuál es la etiología de este problema? Porque dice, veamos, dice el doctor, muy sobrio con su cara, la etiología de su problema es que usted se portó muy mal durante su juventud. Es que usted tomaba, no hago pausas, tomaba todo muy a la ligera. Bueno. Pero entonces, esa es la etiología de muchos males. Las causas que originan un problema puede ser la etiología. Sí. Pero también, por extensión, a mí me gustaría decir, ¿cuál es la etiología de esta palabra? Pues, Lo puedes decir, se puede decir. No es muy común, Sí. porque hablamos más de la etimología. Etimología, eso es. Pero como están las cosas, Jorge, también se puede hablar de la etiología de las palabras, porque muchas palabras se han deformado y aquí también hemos tratado sobre esa deformación. Obvio. Aunque la deformación de alguna manera es consecuencia del uso de las palabras, ¿no? O mal uso. Y como en ocasiones parecen una enfermedad o parecen patológicas, entonces sí di que hay etiología de tal. Claro. Literariamente hablando. Pero perdóname. Una manera patológica de usar una palabra, ya hiciste la palabra. Una manera enfermiza de usar una palabra o una frase. Hay que buscar la Por etiología. ejemplo, güey. Sí. Sí, güey. ¿Qué Chido, traes, decía el maestro. güey? No, güey. Es decir, ¿cuál es la etiología del mal uso de la palabra güey? Sí. Lo que hay que mencionar es que en el terreno de la medicina, don Jorge, existen grandes tratados tan solo para estudiar la etiología,
Y eso ha derivado que en el propio campo de la medicina se derive, se construya y exista una disciplina especializada, insisto, para tratar la etiología. Ahora, voy a poner un ejemplo muy actual. La serie norteamericana del Dr. House está fundamentada en la búsqueda, quizá patológica, y los personajes y lo que usted quiera, de la etiología verdadera de una enfermedad. Sí. Dicho lo anterior, te quiero decir de la etiología del mal uso de una palabra. A ver, ¿cuál? Pussy güey. Ah, de buey. Bueno, originalmente buey, porque el buey es un bovino castrado que fue puesto en esa condición para que fuera más fuerte y trabajara con mejor desempeño. Y entre nosotros, en una cultura machista, se quiere dar a entender que el que es castrado ya es inútil, ya no tiene la virilidad suficiente y por eso comparar a alguien con un buey era como ofenderlo. La verdad es que no, porque ha habido castrados que han cumplido papeles importantísimos en la historia, por ejemplo, cantantes que para que no cambiaran su tesitura fueron atrofiados de los testículos. Y el castrati. Los castrati, precisamente. Pero también alguien que es torpe o tonto, también se le adjudica igual. Sí, por eso, es que se compara al ser castrado con ser tonto, inútil, desforzado, es decir, tener muchos defectos, pero no necesariamente es así. Hay que ver el desempeño de los bueyes, qué bien aran, qué bien trabajan en el campo. Entonces, Eso nos da la posibilidad de que vivimos en una cultura, le llamaste machista. ¿sí? Nosotros los machos valemos más que las viejas. Eso es lo que pretendemos decir cuando usamos expresiones machistas. Fox hablaba de una lavadora de ropa de dos patas. Es una misoginia. Misoginia. Diego Fernández Ceballos hablaba de el viejerío, todo eso. En consecuencia, vivimos en una cultura testicular donde parecería ser que para la ultraderecha, no para la ultraderecha, que parecería ser que tiene mucho valor la parte Tanto es así, testicular del hombre. tanto es así que hay quien dice, uso faldas pero voy a gobernar con pantalones, apelando A esa cultura machista. Cierto, eso es machista. Sí, claro que Es una apreciación machista y degrada. Aquí no vamos a hablar de política, ni sé quién lo dijo, pero quien lo haya dicho está degradando al género femenino. Sí. Es decir, las mujeres que tienen falda, obviamente, apela a la cultura popular. Apela a la cultura machista. Aquí se manejan las cosas con Sí. coraje, Sí. con coraje. Coraje, sí. Con coraje. Y entonces aquí con Lupita Jones, no, Sí. Jones es apellido, es otra cosa. Hay que tomar en cuenta, don Jorge, que ya Octavio Paz y muchos escritores, al igual que psicólogos, han dicho en varias de sus obras que el problema del machismo mexicano es un problema que se ha venido presentando como fenómeno cultural desde antaño en nuestro medio mexicano. Hace unos meses hubo una campaña que pretendía enaltecer el papel de las mujeres en la sociedad, pero los protagonistas de esos promocionales terminaban diciendo, y te lo digo de varón a varón o de hombre a hombre, por favor. De hombre a Oye, hombre, pues, te lo digo. entonces, esto echaba ¿Cómo abajo no? totalmente. Era un actor muy conocido que decía, y te lo digo de hombre a hombre, que tenemos que reivindicar a la mujer. La mujer para nosotros es algo valioso y tiene que estar a la misma altura del hombre. Te lo digo de hombre a hombre. y echaba abajo totalmente el mensaje anterior. Yo creo que no es una cultura solo mexicana. No, hombre, claro. Es universal. Nos viene Hay que recordar. Árabes Hay también. que recordar un pasaje en España cuando expulsan a los árabes y el último árabe está retirándose y la madre le dice, llora cuando se pone a llorar, llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Sí. Es un pasaje histórico. Boabdil
se llamaba. Exactamente. Ahora bien, don Jorge, cuando usted hace mención de la palabra, por ejemplo, buey o chido, me lleva a pensar algo que sucedió esta semana y que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. La Facultad de Letras Españolas, de nuestra máxima casa de estudios, convocó a una academia, a una reunión o foro para analizar la lengua española. Y hubo una ponencia de uno de los invitados en el que hizo mención, a través de lo que fue desarrollando como hilo conductor, que el lenguaje o la propia lengua va evolucionando. Bueno, la parte interesante es que mencionó la palabra chido, mencionó la palabra buey y dijo que el hecho de que estas palabras estén muy en el habla de las generaciones actuales, la academia de la lengua tendrá ya o tiene ya que incorporarlas a su propio léxico en aras de su propia evolución. Y obviamente que ese tipo de declaración ya empezó a armar un gran revuelo y una gran discusión. En México tendríamos que verlo todo bajo un ángulo muy especial. Voy a hablar de lo mismo y si me bifurco tú me traes al surco. Sí, que te saque de tu delirio. Un buen día yo oí a uno de los jefes máximos de la televisión mexicana decir: es el único caso y el único país en el mundo que en 3 meses le hemos dado a la nación, al pueblo, un día en su calendario. Con aquí el licenciado Pelayo, ¿cómo se llama? Luis Manuel. Manuel Pelayo. Comenzamos en el mes de septiembre, octubre, la campaña para el Día del Compadre. Y entre el 14 de febrero hasta el 5 de mayo, que no había ninguna fecha comercial, Se incrustó. incrustamos el Día del Compadre y en 3 meses de publicidad logramos poner el Día del Compadre. Es decir, nos dio una parte de nuestra tradición folclórica hecha por Luis Manuel Pelayo en 3 meses y se jactaba ante un grupo de comerciantes de esa proeza. Yo vería con mucha reticencia el hecho de que la televisión use chido, chistorete. ¿Quién usa chistorete? Ya casi no. ¿Quién dice arroz? ¿Quién dice Simón? Porque son palabras introducidas por la televisión y por el auge de la fanatización de una costumbre impuesta por un locutor. Vas a ver cómo dentro de poco ya nadie va a decir el 1 de enero y el 1 de mayo, que lo impuso López no sé qué. El señor López. El señor López. Y el hecho de ya tramontamos las 2:30, coño. Anda, Digo, caray. tramontamos. Así algo así dice el vamos. Por eso te digo, yo creo que el ponente ese le otorga demasiada jerarquía a la televisión. Si la televisión puede imponer, es como vender un disco. Pero fíjate, Jorge, que aunque sacan un disco para 5 meses y ahí muere. A ver. Fíjate que aunque nos duela mucho esto que está sucediendo, sobre todo porque la televisión se arroga esa evolución del lenguaje, es así como funciona el lenguaje. Con el uso y con el mal uso del lenguaje es como ha ido evolucionando, y muchas palabras que las tenemos hoy como correctas, en su momento cuando se empezaron a expresar eran completamente incorrectas. Para expresar que algo está bien decimos todos ok. Y parece que ya nadie lo reclama como algo ajeno, parece una expresión muy común entre nosotros. En algunas ocasiones yo he escuchado que algunas personas dicen très bien. Ah, oui, Y bueno, son expresiones que si las vamos utilizando y un personaje público conocido, famoso, como usted quizás las empiece a utilizar, hay personas que copian el modelo y se empiezan a utilizar. Y de la teología nada más del machismo, hablando de eso, hay que mencionar también mucho del machismo que existe en este país depende o deriva de las mujeres. La mamá obliga al niño o obliga a las mujeres, a las hermanas, a que atiendan al niño. Ahorita te voy a hablar de ok, acuérdame. Adelante, por favor, un minuto.
Bien, cuando decías que ya era muy común que todo el mundo dijera ok, no sé si sabes de dónde provenga o lo conocen ustedes. El maestro Arrigo hablaba de los acomodadores de mercancía en los muelles, que no sé por qué, y apúntenle, ahorita lo vemos, por qué le dicen alijadores y por qué les dicen dockers y por qué, bueno, alijadores y dockers son palabras que no conozco bien. Ahorita, pero el ok, es decir, ahí viene la mercancía del barco y está, esta mercancía es válida, gritaban de arriba, sí, ok, ok, francés, porque el muro que está donde atracan o se juntan los barcos, esto de aquí, el muro es el qué. El río Sena, junto a su río, junto al río, junto al cauce o a la madre del río, no es grosería, tiene banquetas amplias de cemento, ese es el qué. La Casa de Gobierno que está ahí de Relaciones Exteriores o como se llame, la Secretaría de Gobierno es el qué d'Orsay, el qué de San Michel, el qué de Notre Dame. Bueno, es el muro de ahí. Bajar la mercancía es que ya la puedes bajar y en consecuencia está ok. Y ahí los alijadores del muelle de Nueva Orleans, supongo, decían, ok. No es la única explicación. Hay otra, pero eso es una. ¿A poco no es bonita? Es bonita la versión. A ver, di otra. Tengo esta, mira, Sobre muy todo, rápidamente. sobre todo, ¿sabes por qué, Jorge? Porque una época bastante dilatada, los anglosajones, los ingleses, usaban el francés casi como lengua cotidiana. Común. ¿Sí? El lema de la corona británica sigue siendo en francés y ellos usaban puede ser entonces incluso que coincida con otras, ¿eh? Y efectivamente hay una explicación dentro de muchas que se dan. Recuerdo una que dio Ricardo Espinosa diciendo que se empezó a utilizar fuertemente en los centros comerciales, en los lugares donde se vendían productos mercantiles, sobre todo cuando entre el cliente y el propietario del lugar entraba en una especie de intercambio entre un producto y otro. Eso lo dijo Ricardo Espinosa, porque decían, ok, el ok lo decía sí, el pero propietario. el origen que algunos atribuyen es un origen alemán sobre una expresión que significaba alles klar, que es todo está correcto, all is klar. Entonces ellos lo escuchaban como ok y empezaron a utilizarlo cuando se referían a que todo estaba bien y como ok. Todo está claro. Tenemos una definición aquí en el diccionario. ¿Qué dice? Que dice en el diccionario que unos dicen que proviene del griego hola, kala, que significa correcto, satisfactorio. Otros que son las iniciales del jefe indio Ol Keokuk, que firmaba de esa manera tratados de paz. Hay quien lo relaciona con la pronunciación coloquial de al-Correc, es decir, or-correc, o con la palabra india oque, que en español significa así sea. Y hay otras versiones que en la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando reportaban las novedades de una trifulca, de una batalla, decían ok para decir zero killed, ningún muerto. Pero bueno, hay muchos. No, es que son posibles hasta que se hayan entrelazado. Para el efecto no tiene mucha importancia, puesto que todas las expresiones que han dicho tienen la connotación de que algo está bien, sí, claro, correcto, y que vamos adelante. Pero fíjate que es una expresión universal, incluso en señas. Alguien dice así y se explica. Bueno, eso ya es lenguaje de computadora, ¿eh? Cuando dice sí. Y dice San Cuate así, mira, quedó, pero de poca. ¿Cómo está la muchacha? Mira, está. Pero lo más triste del caso, fíjese, lo más triste del caso es que a mí me ha sucedido y yo con toda la intención
he provocado para obligar a las personas de que no utilicen el ok y utilicemos nosotros más bien el bien, se molestan. No, bueno, se molestan. Pero ¿por qué te entristeces? ¿Por qué no usamos nuestro idioma español? No, yo te digo cuál debemos usar. Régulo, en un programa próximo que vamos a pasar, me da una clase de fútbol. En serio, les recomiendo. Yo pocas veces siento tristeza de verme 40 años antes y bueno, entonces no los veo, pero tuve que ver todo el programa de 1 hora de Régulo, es delicioso y él tiene la sustitución adecuada y normal para decirme, ok, te digo, entonces el portero hace el rol de director del juego, ¿verdad? Ashkale. Ashkan Kema. Háblale de Ashkan Kema y Ashkale. Es una expresión que usan varias regiones de Nahuatlatos para decir está muy bien. Como también decía, pero no sabes dónde viene. Sí, Ashkale. Bueno, esa es la palabra. Ashkale, todo está correcto. Cali también en el náhuatl es una especie de calificador, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿qué es Kipatli y Chancaca, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta el piloncillo? No, porque macuili pesos. Mero cuali, está muy bien, ¿sí? Y es cuali, ¿Se acuerdan que también utilizaba la expresión régulo de mesmamente? Bueno, el mesmamente quiere decir reafirmativo de algo, ¿verdad? Sí. Es el efectivamente de hora de los técnicos. Efectivamente, tú llegas a cualquiera y en Walmart, en el extinto Walmart, en el vituperado. Todos comienzan por definitivamente, ¿no? ¿O cómo decías? ¿Sí? Afirmativamente. Y también una palabra universalmente en uso es la palabra yankee. Y bueno, aquí en la enciclopedia dice que viene de la expresión holandesa Jan Kees, que significa Juan Queso, como peyorativamente eran llamados los holandeses que llegaban a los Estados Unidos. Jan Queso. La palabra yankee. Ahora, la televisión, volviendo al planteamiento que usted señalaba, don Jorge, al inicio del programa, la televisión, cuando en materia de uso de palabras y de expresiones se propone algo, lo logra muchas veces, o la gran mayoría, de manera lamentable, como recordé cuando en una telenovela que hablaba sobre la generación actual, uno de los muchachos, a una pregunta que le hacía su compañero, empezó a contestar de manera fresona, así, nah. O recordemos a Alejandro Suárez cuando en el personaje del Vulgarcito decía, Entonces, todo eso empezaron a utilizarlo los demás jóvenes. Pero ya cuando dijiste fresona, te ajustaste a lo pues que se me oyó bien, ¿verdad? Se me oyó bien. ¿Para qué te digo que no? Sí. Es decir, no. Esto ni es gratuito, ni es ocasional, no, claro que no, ni es accidental. Forma parte de un proyecto de desmexicanización que va muy de acuerdo con la imposición de una cultura para llegar a lo que se está logrando, que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Sí. ¿Por qué? Porque lo acaban de decir. Un día les voy a decir, porque no tengo ahorita el link. Yeah. No sé, las enlaces, letras. Los enlaces. Los enlaces, no, bueno, el código necesario para entrar a la página en el cual el difunto, muy bien recordado por mí, a pesar de todo, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, hace una definición de su criterio, me parece que fue en el 72 o 73, cuando ahí en alguno de esos enlaces o códigos de la computadora lo encontré accidentalmente y lo guardé ya, porque debería yo tenerlo, ¿no? Él hace primero está el día en que Jacobo Zabludowski da el resumen, indica que murió en Miami, informa su muerte en Miami
y después viene un programa en el cual se hace la apología o la definición especial de la aportación de Emilio. Y Emilio sale en un extracto de esa película o de ese programa hablándonos de su finalidad. Y su finalidad y las finalidades de su empresa, las finalidades de su empresa eran todo. Pero fundamentalmente era manejar a México, ¿cómo se dice ahí? Bajo cuerda. Subliminalmente habla del poder establecido y llevado en un ambiente de divertir. Para él, lo fundamental de toda su enorme empresa, de todos sus esfuerzos y toda su agudeza para los negocios que no tenía y para tratar a miles de gentes, era el hecho de divertir. Pero divertir siguiendo las pautas de lo que la televisión norma. Entonces, hasta aquí no he dicho nada que pueda ser patológico, es algo real. Y de ahí una de las partes es el lenguaje, es la música, es lo que comemos, es cómo nos vestimos y cómo juzgamos las cosas de la vida. Pero lo que estaba íncito, luego explica, en todo ello era de que lo hagamos sin sentir y divirtiéndonos. Sí, pero a ver, acerca de lo que decía Daniel del académico que habló sobre las palabras que vamos utilizando, yo creo que la academia sí debe ocuparse de ellas porque siempre trabaja con base en lo que llamamos un corpus, hasta se llama técnicamente así, el corpus de la lengua, y lo debe incorporar para estudiarlo. Y en todo caso, si lo va a poner en sus diccionarios, le deberá poner una marca que indique la procedencia y las cualidades que tiene como término impuesto, como término de moda, como término caprichoso, la que sea. Pero sí tiene obligación la academia, porque ese es su trabajo. Es decir, cómo está caminando la lengua, cómo se está transformando y hacia dónde está yendo, ese es uno de sus trabajos. Como lo acaba de admitir. Es que muy pocas personas le dan importancia a este tipo de discusiones, a menos que la academia se convirtiera en una especie de programa televisivo, hicieran concurso, fueran a preguntar. Sí, muy difícil, muy diferente es que se convirtiera en aval de esas modificaciones caprichosas, impuestas y tendenciosas. Lo que sí tiene obligación es estudiarlo, pero marcar. Como lo acaba de admitir Ricardo Espinosa en una de sus columnas que reproducen los periódicos con relación al lenguaje de la informática, a donde va diciendo que sostiene una plática con sus sobrinos y que entonces los sobrinos le dicen algo así como que tío, eso que nos estás compartiendo del lenguaje informático, no, ya te rebasamos porque tienes que actualizarte. Ahora son estas palabras y entonces Ricardo Espinosa dice que ha llegado el momento en que tenemos que estudiar el significado de ese lenguaje de la informática que está utilizando la informática y nosotros tener una especie como del deber de relacionarlo con las palabras de nuestro idioma español para ver con cuáles podemos sustituir. Se está confundiendo. Cuando tú dijiste al principio, y hubo un congreso en Jalapa, ¿sí? Que luego también en Jalapa hay muchísimas cosas que como no hay publicidad adecuada, no se sabe. No, yo no sabía del congreso, ¿ustedes sí supieron? No. Claro. ¿Y hubo la difusión? ¿Fuiste invitado? Pues me parece a toda madre, fíjate, perdón. ¿No fueron al congreso sobre la intolerancia que hubo la semana pasada? No, pues ¿quién va a saber, hermano? A ver, si tolerancia y tú, pues no compaginan. Por eso me invitaron. No hay información adecuada. No hay que confundir la información con la publicidad. Si yo soy funcionario, todo funcionario lo que pretende es hacerse publicidad, no informar, que es diferente. Entonces a mí me da mucho coraje que, por ejemplo, si hay un congreso en Jalapa de literatura o letras, no inviten a mis amigos. Lo digo por ustedes que se dedican a eso. Son cosas muy pinchurrientas. Espérate. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cuando tú dijiste y alguien habló y la palabra chido, por ejemplo, es que esa es la cultura de la televisión. Es decir,
si hay un funcionario, alguien que hace una tesis y no condena el uso del idioma que proviene de una institución estrictamente mercantil, pues está mal. Tendrá que decir, es los mercachifles que lo que quieren es vender, utilizan, como si yo te digo, bueno, ¿qué no has visto los infomerciales? Porque ya para ellos el hacer un infomercial o un videoclip es otra madre, ¿me entiendes? Porque ellos imponen su cultura mercantil. Por eso yo no estoy en la televisión mercantil, justamente. Y lo asumo en el buen sentido de la palabra, muy bien. Ahora, tengo la seguridad, por lo que tú dijiste, que ellos no condenan, sino que aceptan los idiotismos que pueden salir de un programa chistoso y que reclaman, como producto de una sabiduría muy profunda en literatura, en gramática y en etimologías, el que las academias lo acepten. Evidentemente que tienen que tener ciertas normas, cuando sea necesario, cuando no haya otra palabra que utilizar, cuando no tengamos sinónimos que utilizar, pues yo creo que lo lógico es que se enriquezca el idioma. Sí, el idiotismo es un concepto lingüístico muy especial. Si surge del uso, de la evolución propia de esta entidad, que es un fenómeno que tiene cambios, muy bien, porque en eso se constituye, en una forma muy particular de usar las palabras. Esos son los idiotismos. Pero cuando vienen por imposición, ahí hay que marcar que vienen de esa imposición. Cuando vienen de la moda, también hay que decir, puesto de moda por estas y estas otras razones. Pero así, allanarse a la imposición y decir, no, pues ya ni modo, ya nos cayeron. Es que hace un momento dijiste algo muy importante, tanto se vuelve cómplice las academias, que yo recuerdo cuando se incluyó una palabra en el diccionario que era cantinflear. Cada año o cada cierto tiempo van haciendo un nuevo diccionario que incluye palabras, ya nadie la usa. Nadie la va a usar, pero en su momento quien dio la noticia del diccionario fue la televisión. Y dijeron, yo recuerdo muy bien a uno de estos comentaristas que dijo, debemos sentirnos orgullosos porque México ha creado una palabra que está incluida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. No, el difunto Mauricio Garcés, yo lo escuché decir, pobre, digo, no lo critico, pero cuando él hacía el recuento de las cosas nobles y grandes de su vida, entre una de las cosas que él juzgaba como a una proeza, era haber introducido a la terminología del mexicano el término arroz. Y también otro cómico, este arroz ya se coció también. Eso no es cómico, ese es un dicho, es un dicharacho popular. Sí. No, un dicho. Digo, no, eso porque lo dijo un candidato, creo, ¿no? Bueno, pero es frase popular. Volvemos en un minuto. Bueno, vamos a tratar un poquito sobre las palabras y eso que ya hablamos de ellas y el hecho de que una palabra puede correr con mucha suerte y fijarse en la necesidad del pueblo para hablarlo, y hay palabras que corren con mala suerte y que están metidas con calzador y por efectos publicitarios. ¿Involución le llamaste? En lugar de evolución. A ver. Porque
no todo cambio es positivo o es progreso. Para empezar, claro. ¿no? Y decía yo, digo que los que elaboran estos diccionarios, en fin, que por ser moda y toda serie de cuestiones, ¿verdad? Deben tener en cuenta que en algunas palabras de hoy en día, más que evolución, se ha involucionado. Ahora, en lógica, para que yo haga común mi idea a otro, ¿verdad? Para que yo exprese, o sea, lo que tengo preso lo voy a convidar al otro, lo voy a poner un poco de mi vida. De ver, expresar es tengo algo preso Sí, en mi dentro de mente. mí y quiere decir saco. sacar, Ajá. expresar, sacar, Dejarlo dejar de ser preso. Entonces, la idea y la expresión para comunicarse debe ser clara. Esto es cuestión de lógica. ¿Activo qué? A fuerza. Clara, exacta y precisa son las características de una idea y que sí comunica. Ahora bien, Y todo su estudio, oye, ¿manda? dijiste que algo para que se entienda debe ser claro, exacto y preciso. exacto. Sí, las tres características. Y esas son Clara, también reglas exacta y de precisa. todo ejercicio de comunicación. En el periodismo, si no se es claro, si no se es preciso, si no se es exacto, entonces está difícil. Chayoteas, Y objetivo. chayoteas, y si te pagan, ay, chayoteaste. A la hora de exponer un tema, en cualquier exposición, Debe como ser. también en el ejercicio de la oratoria, Debe ser esas reglas claro, son fundamentales. Claro, exacto y ¿Y preciso. sabes cuál es el origen de chayotear? No. Porque es espinoso por fuera y tierno por dentro. Ay, qué bonito, qué bonito. No, pero espérate. Yo ruego a todos los que hablen del periodismo y del chayoteaje y eso, que no utilicen la fea palabra chayote. Pueden utilizar un sinónimo, cucurbitácea. Sí, una cucurbitácea. Adelante. Luego pare unos chayotes. Bien, también digo lo siguiente, que el verbo doqueo, que en griego significa enseñar, de ahí viene la palabra doctor. Docente. Yo pienso que estos medios que no tienen pues la menor idea de lo que es moral, etcétera, son los verdaderos doctores, porque enseñan. Y ahí decíamos alguna ocasión, ahí tenemos al doctor Adalberto Ramones, ¿no? Mamones. La doctora Niurka. Niurka enseña, Sí, pero qué bueno que enseñe. el doctor Chespirito. Sí, Y así, ese está Bueno, bien, ese se le perdona. por eso había que acudir también aquí a un dicho latino de hace muchos años, ¿verdad? Stultorum infinitus es numerus. Ahí lo compruebo, ¿eh? Si hay un pinche, no, perdón. Hay tal cantidad. Hay tal cantidad. El número de estultos es enorme, ¿verdad? De tal manera que si ellos volaran, nunca veríamos el sol. Eso ya es. Y lo dice en tercera persona, ¿eh? Si ellos. No, eso hay que atribuírselo, y si no es así, a don Hermenegildo Torres. Si los pendejos voláramos, no verían la luz del día. Si lo pendejo doliera, viviríamos en un grito. Sí, Está bueno. Lo que mencionaba el maestro Eliot, que es muy cierto, también tenemos que complementarlo con otros elementos de la escritura, del lenguaje, que tiene que ver con cuestiones estéticas, por ejemplo, el eufónico, palabras que no son correctas, que no son concretas, pero que suenan bien y que sirven para expresar muchas otras cosas. Esa parte va haciendo muy complejo el lenguaje y lo va enriqueciendo. Usted mencionaba hace un momento, cuando todas las palabras que tenemos no nos sirvan ya para expresar lo que ¿Falta queremos, una, sí? crearemos alguna. Pero es lo que también hemos discutido en ocasiones y Manuel lo ha explicado muy bien, de cómo el lenguaje busca siempre ser sintético. Entonces, por eso nosotros optamos, antes que decir el muy bien, decimos el ok, porque sintetiza esa expresión. Pero, por ejemplo, estas academias que hay, muy respetables desde todo punto de vista, pues quién soy yo para hablar sobre respetabilidad o no de la Real Academia de cualquier lugar. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo el día que me enseñaron un fax y como un amigo mío, le digo, te hablo por teléfono, dice, no, porque ya tienes fax en tu oficina, no nos hablemos más por teléfono, comuniquémonos por fax. A él le adornaba mucho y a mí también tener el fax.
no hace algunos años. No faltaba Max. No faltaba más. ¿Quién carajos piensa hoy en un fax? Ya no Max. Ya no Max. Entonces, eso terminó en el término de 20 años o de 15 años, finalmente. Y el teletipo no se diga. No, bueno, el teletipo. No, bueno, ni se diga ya escribir una carta, No, por lamentablemente, porque si todavía la escritura la mantenemos por cuestión didáctica o pedagógica, el que nosotros escribíamos, tomemos una pluma y le hagamos una carta a algún compañero, ya desapareció. Ya no existe, ¿eh? Todo es por correo electrónico con un corrector que viene en el software. Dicen los de la televisión. Yo, si soy de Banderilla, digo mail. Y si soy de Las Lomas, digo mail. Twitter. Lo que también ha sucedido, don Jorge, es que escuchando aquí a Eliud, me lleva a pensar que existe de manera lamentable un manoseo también de las palabras, de los términos, de las expresiones, como el que utilizaba Eliud sobre la palabra doctor, la palabra docto. Es un término que en la actualidad, si nos ponemos a ver, se ha manoseado. Hasta las ofensas se han modernizado porque ahora sí dice, checa tu mail. Ah, sí, claro, sí. Antes te mandaban a Chihuahua a un baile, por ejemplo. Sí. Fíjese, lo que están ustedes evidenciando, dije bien, ¿no? Sí. Lo que se pone de manifiesto con lo que estamos diciendo es que nos faltan organismos orientadores, porque no me gustaría mucho llamarle organismo rector, pero organismos orientadores de lo que sucede en el cuestión del lenguaje. Habida cuenta de que los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. Es decir, los conquistadores al llegar les molesta el lenguaje, las costumbres, la cultura y la religión local, cosa que sabían muy bien los españoles cuando llegaron y le dieron bueno, había que imponer el modus operandi, el modus vivendi y el modus dicendi, traduce, del conquistador. Claro, el modo de decir, el modo de actuar, el modo de hacer las cosas. De hablar y de pensar. Sí, de pensar. El modus operandi. Sí. El modo de operar, de actuar del conquistador. Entonces, por eso es muy, muy importante y no hay en México ningún organismo que arregle estos asuntos. Sí hay de vez en cuando, yo he visto en el ILSE que hace, o el canal 22 o 22, hacen algunas representaciones actoriles dramatizadas de problemas de lenguaje, pero entonces utilizan el mismo sistema de la telenovela, de cualquier sistema mexicano de televisión, y entonces te vas con la finta porque no sabes si es serio, si es ficción, si es actuación o si no. Y total, no creo que cumpla su cometido. Y existe sí un joven muy expresivo, muy dinámico, con muchos muletillas televisivas, corre videotape, para condenar, que se llama Álvaro Cueva. Pero entonces él hace un mecanismo de crítica, mecanismo muy pagado por la empresa, que si no quiero decir pagado por la empresa, son como los premios Ondas, dados por la misma empresa. Espérate, entonces él dice, por ejemplo, una telenovela. Dice, qué iluminación tan horrible. Oye, y la música para ir a comerciales es horrenda, la música. Habría que pensar en otro musicalizador, pero no se da cuenta o no quiere ver el terrible mensaje esquizofrénico y patológico que tiene la trama de la telenovela, que está deformando cualquier pensamiento, sea de mujer, sea niño, sea grande, sea señor. El que la ve y la oye se vuelve una confusión terrible. Me refiero particularmente a una que sale antes del noticiero de la noche, que yo veo 10 minutos y yo digo, lo que me trauma más, ya no sé si es el noticiero, las jaladas ideas de López Dóriga, sino la mugre que existe dentro de esa telenovela. Bueno, pero ahí, ¿qué me voy a fijar en la iluminación o en la musicalización de los cortes? ¿Qué coño? Y ese joven tan explosivo, el señor Álvaro Cueva le llama, es obviamente
el dar un alón para comerse una gallina, que significa critica lo menos dejando pasar lo máximo. Es un gambito. Lo que vuelve elogio. Es un gambito. Lo que vuelve elogio la crítica. Un gambito que es una jugada de ajedrez en la que sacrificas una pieza menor. Y está. ¿Sí? Cuando usted entrevista a Miguel León Portilla y le hace la pregunta directa sobre aquel libro hermosísimo e interesante que se llama La versión de los vencidos, Sí. él precisamente hace hincapié en que se lleva a cabo con la conquista y la colonización un impacto cultural que se ve reflejado en muchos ámbitos, como en este caso sería en el manejo de las palabras, en el uso de la lengua. Y de ahí la importancia de las crónicas autóctonas, así como las crónicas mestizas que tratan de rescatar eso. Muy bien. ¿Tenemos que cortar? No, todavía. Entonces, todavía bueno, no. muy, Dime. muy breve, mira, es para enriquecer el tema. Existe Menos una mal. ley. Menos mal. Existe una ley que prohíbe utilizar palabras extranjeras para anunciar tu empresa, que no se cumple. Inclusive el propio gobierno, por ejemplo, aquí hablan del centro de convenciones del puerto de Veracruz, pomposamente World Trade Center, cosas de esas. Y bueno, hay muchísimas empresas, muchas, con nombres extranjeros, violando gravemente esta ley desde hace tiempo que está en vigencia, pero como dices, no hay organismo que se encargue de regular el buen uso del lenguaje en México. No les importa, pero además hay algo más grave. Sale un muy estético joven de alto y me dice que hay niños que conviven y se nutren en la basura, y veo a un niño de 3 años en un basurero total, terrible, y que yo puedo ayudar a un niño de esos, y me daría gusto poder ayudarlo. Y dice, bueno, usted colabora y con $22 al mes usted hace que ese niño pueda estar alimentado, cuidado, y yo me imagino ya una institución de caridad que así lo hace. Y luego dice, no, y este niño le va a escribir, oye, qué gusto de recibir una carta, diría yo, oye, vamos a hacerlo. Pero entonces llega lo bueno del asunto. Yo soy de Banderilla, soy ranchero, hablo apenas el español, como el 90% de los pobladores de este país llamado México. Y entonces me dice que yo tengo que escribir, ¿saben a dónde? A Children International. ¿Qué quería ese güey? Hay que childrarse. ¿Qué quería ese güey? ¿O quería que yo dependiera para hacer caridad de una institución extranjera? ¿Por qué? No hay instituciones en nuestro país que se llaman Cruz Roja Mexicana o ayudadores de niños de Banderilla AC. No hay. ¿Qué quiere él? Que yo sepa que Children International, dicho así, ¿eh? Sí, claro, sí. Pues es la Pronunciado de ese modo. Pronunciado de ese modo, me está sobajando. Ya no hice caridad. Se jodió el pobre niño que está ahí, quizá. Pero ven ustedes la incongruencia. Lo que él quería era adornarse. Lo que él quería era decirme que todo luce, así luce este niño. Sí. Para decir tu look en inglés. Entonces, eso habría que verlo. Alguien tiene que verlo. Señora Vázquez Mota, si usted llega a ser presidente, como la niña que dice, si usted llega a ser presidente, señor licenciado Vázquez Nieto, Vázquez Nieto. Me hago confusión porque no sigo el partido. Peña Mota, no, Mota. Cuadrillo, digo Cuadri nomás, ¿no? Cuadrillo, el señor Cuadrillo también, y Andrés Manuel, sépanlo. López Nieto. Hay que pensar en gobernar en áreas en las cuales estamos vírgenes de autoridad. Hay reglamentación, la misma ley de radio y televisión, con todos los asegúnes que pueda tener, se ocupa de estos menesteres, pero las autoridades que tendrían que hacerla cumplir Ni Mikes han abdicado. han abdicado. Han abdicado. Cuéntales qué es abdicar, porque si no yo tampoco entendí. Abdicar ni madre, es fíjate. renunciar a ejercer el reinado. El rey tiene que abdicar. Debiera, hijo. Sí. No se puede ser rey y matar elefantes. Qué Puedes bruto. abdicar de tus convicciones también. Eso es renunciar a lo que yo pensaba, ¿verdad?
Es decir, tengo que cambiar de partido. ¿No? Digo, hipotéticamente hablando. ¿Para abdicar? No. La abdicación es el abandono de las funciones de soberanía, en este caso. Primero debes de tener un reino para abdicar. Si no tienes un reino, pues no abdicas. ¿De qué? ¿De qué? Bueno. Juanita, si usted es tan amable, ¿habría alguna palabra que quiera recordárnosla? ¿Qué pasó? No, recordarnos una palabra. Fíjese que una cosa quiere decir recordármela y luego te la recordé. Bueno, adelante, Juanita. Sí, don Jorge. Tenemos, por ejemplo, chistar. Chistar. Ah, chistar. Es intentar hablar, pero lo vamos aplicando de diferentes maneras. Entonces decimos, ni chistó, llamó la atención con sonido parecido. Hizo chist, 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 chist. Bueno, tenemos gabela. Gabela. Es Gabriela. No. No, es un pago. Gabela es Vargas. un tributo o un impuesto. Por lo tanto, esta gabela, pues la aplican o la imponen las autoridades, digamos, a veces el gobierno, a veces otra autoridad. Y es, perdón, Juanita, un arabismo del que también deriva después impuesto, cábala o cabala. Tiene que ver ahí. Así es. Escabel. Escabel es un asiento de madera que como no tiene respaldo, le decimos banquito. Strampontín. Es en francés, ¿verdad? ¿Se dice en español? Sí, escabel. Pero es strampontín. No. Hay una palabra, a ver si luego le busca el diccionario en francés, transportín. Me parece que debe ser, por lo que dice, asiento transportable. Sí, es una parihuela. Una parihuela. Pero en los teatros de Francia, en los pasillos, hay un asientito chiquito con un resorte que está parado. Y cuando ya no hay lugar, te venden más barato un straspontin. Estramportín. Y entonces ya se baja y quedas un poquito muy fruncido, pero ahí quedas bien. Bueno, entonces también tenemos volantes. Volantes tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, son las tiras de tela pegadas alrededor de las faldas o de las cortinas, que en México esas uniones o esos adornos les llamamos también olanes. ¿Quiere usted esperar tantito, por favor, para no romper con la norma tradicional de los avisos que hay? Y ahorita regresa Juanita, adelante. Siga, bueno, Juanita, por favor. Recordemos que hay épocas en que los idiomas extranjeros como que son más valorados, como que interesan más, o la sociedad, el mexicano, digamos, cree o considera que
si introduce en su lenguaje cotidiano palabras del extranjero, como que es más importante. O también adquiere un estatus. Adquiere un estatus, sí, de cultura quizá o cosas así. Entonces, en un tiempo esta palabrilla se usó mucho, pullover. Oh, sí. Oye, pésame tu pullover, ese es un españolismo. No, Sí, pero over se le aplicaba a un chaleco fino de punto que hay que metérselo por la cabeza porque como no tiene botones ni tiene otras aberturas, entonces cuesta trabajo lucirlo. Hay otra, Juanita, pásame tu jersey. el jersey, dicen ahí El en España. jersey, dicen en España. Así es. Suéter. Bueno, tenemos numen, es inspiración. Por ejemplo, podemos aplicarla diciendo numen poético. Alguien que, como usted, don Jorge, puede hacer no alarde, sino presumir de eso porque lo lleva. Obvio. Pero también tiene un sentido religioso en la liturgia de las horas, sobre todo en la liturgia de las horas hasta antes del Concilio Vaticano II, era una palabra que venía siendo utilizada frecuentemente. ¿Numen? Sí. Bueno, tenemos... No me interrumpas. Se aplicará en ese sentido próximamente. Risco. Tendrían que interrumpir a muchas gentes, ¿verdad? ¿Cómo dijo? No te sientas. Risco. Risco. Risco es un peñasco, una roca alta, incluso a veces entraña un peligro que los jóvenes o que ciertos que quieren presumir como de alpinistas o cosas así, las ponen como una meta a vencer. Bueno, tenemos allanar. Allanar es poner llano o parejo, vencer dificultades o también entrar por la fuerza a una propiedad. También. Está allanando esa propiedad. Allanamiento de morada o Sí, verde o azul. allanamiento. Pero, perdón, no quiere decir ponerse al mismo nivel del llano Viene suelo. de planus, plano, llano. Emparejar, ¿verdad? Tufo. México se allana a la ideología de Estados Unidos. Por ejemplo. ¿Se puede decir? Pero no debe ser. Pero Bueno. no es cierto. No, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, Bueno, adelante. Tufo. Con F. Con ¿Lo que F, bailan sí. las muchachas? Tufo es un mechón, originalmente, o una de sus formas más antiguas era al mechón de pelo, peinado y rizado que cuelga delante de las orejas. Era un tipo de peinado que se usó También en es un algún implemento tiempo. para bailar de las mujeres. Esos son tubos. Soberbia también quiere decir engreimiento, olor fuerte y vivo que se desprende de pronto. Tenemos zarandear. ¿A quién? Estropear, Zarandear. sacudir, mover. Exactamente, don Jorge. Sacudir violentamente a una persona o cosa, ¿verdad? Contonearse también puede ser limpiar con el sedazo o zaranda. También se le llega a decir, a esta persona se le dio una zarandiza. Zarandeada. O zarandeada también. Bueno, entonces tenemos paparrucha. Paparrucha es una noticia falsa. Algo que se dice con mala intención, desde luego. Es dos cosas, Juanita. A Usted ver. no sabe. Es una manera de llamarle. Es un término grosero, que no, usted no lo dijo así. No. Y el otro es nimiedad. ¿Sí? Obra sin valor. Obra sin valor. Así se puede definir también. Y la que no paparrucha tiene es valor. otra. Mentira también. A una mentira también le llaman. Son paparruchas. Mentiras. Paparrucha. A propósito, en Francia hay más de 50 maneras de llamarle a la paparrucha. Saltimbanqui. No dije nada, no dije nada. En México también. Don Jorge, Saltimbanqui. ¿Cuántas? Saltimbanqui.
Muy utilizado en la política. Escúchenme. Sí. Saltimbanqui es un Funámbulo. Muy utilizado en la política porque No, pero no. van de un puesto a otro. pero ahí ya es con una cierta intención. Perdón, El saltimbanqui. titiritero, Sí. titiritero es un trapecista, un acróbata, también una persona que va de un lugar a otro. Por eso en la política también se aplica Va de de un esa lugar a otro. manera. ¿Existe el término en español en alguna parte funambul? Sí. Funámbulo. Funámbulo. Es el hilo, el que camina sobre una cuerda, quiere decir. Funámbulo. Ambular. Ambular es En caminar. en un y hilo. funus es hilo. Hilo. Funicular. Es un Funicular. funicular, es un hilo. Funicular. No, eso es otra cosa. No, espérate, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir funicular? ¿Lo de la canción? Sí, ahí no es exactamente El hilo. El hilo, no, sino es... esa es una especie de gitanjáfora italiana para hacer el funicular. juego. Bueno, tenemos tápalo, que originalmente también era de merino, es decir, de cierta pielecita, como de borrego, y que debe haber sido muy agradable en los lugares fríos, sí. Era costumbre que la mujer entrara a la iglesia con un tápalo así, con un tápalo. Pásame mi tápalo. ¿Quién sabe cuándo cambió esa costumbre? Las que vimos, las palabras que vimos, doña. Coletillo. ¿Coletillo? ¿Sabe usted? ¿La oyó? ¿La llegó a oír? Sí. Coletillo es una prenda de vestir que se usó mucho en determinadas épocas y de acuerdo con determinadas, yo pienso, quizá mal pensada, con determinadas... Sí, está re mal pensada. con cierta, ¿cómo se diría? Con cierta como burla. No. El coletillo era lo que después se conoció como brasier, que es el portabustos en España y que viene de una raíz que tú conoces. Cuello. Sí, porque se sujetaba por esta parte, del cuello. Colio. Yo lo que cuando dije o cuando tuve la expresión de mal pensada es que hubo una temporada, en una época, digamos, en la sociedad en que la mujer lo más que pudiera esconder su anatomía, mejor. Tanto mejor. Por eso. Y entonces por eso se aplicaba eso por de eso, coletillo, porque como se que sujetaba aplanaba toda la parte del frontal del pecho, y por eso de los dos. Yo le llamo que eso se imponía, que eso era una costumbre bárbara. Está bien. Y también una especie de cola de caballo, una especie de manera de peinarse también. Sí. Esa es la coletilla. Coleta. Bueno, la coleta. Tenemos anodino. ¿Qué es anodino? Algo que calma el dolor. De alguien que no llegó. No duele, o que no causa dolor. O que no duele. La aspirina es un anodino para la jaqueca. No, es cierto. A ver, es lo que dice. Es que o no lo causa o también sirve para quitarlo. No. Sí, le llaman anodino, es un arcaísmo decirle anodino a un analgésico, ¿eh? Pues obvio. Pero sí. No es correcto. Ya no se usa. Ya no porque no lo usamos corrientemente. Es porque dándole el significado de que nulifica. Sí. Hoy día, por ejemplo, un discurso que no es anodino. También es anodino. Incluso a una persona ya con una idea un tanto ofensiva. Un gobernante anodino. Un gobernante que pasó sin pena. Queriendo expresar que es una persona sin importancia, que no vale la pena. Barullo. ¿Cómo? Barullo. Barullo. Barullo es Sorullo. confusión. No. Barullo es confusión o desorden. Bueno, esos son. Está bueno, gracias, Juanita. En esta época, en estos días, tenemos un hecho bélico extraordinario. En estos días se recuerda que en 1863 se dio la batalla de Camarón,
en que las fuerzas mexicanas impusieron a las francesas en 1863. Fue una batalla tan épica que la Legión extranjera de Francia todavía lo recuerdan y ponen Camarón, es el grito de guerra de la Legión extranjera francesa. Gracias, Pepe Saidén. Dijiste algo acerca de la batalla del Camarón. En realidad yo no sé si sea un acto heroico de los mexicanos, desde luego no. En Francia se dice que eran, creo, 150... No, eran 80 franceses y 2,000 mexicanos. Sí, bueno, en Francia lo celebran como ahí victoria para evidentemente, ellos, pero sí habla muy bien de los mexicanos, decirle ríndanse. Parece ser que hubo una diplomacia para que decía, no te quieres rendir, pues ahora te carga. Eso es lo de menos. Pero lo que a mí me gusta es el hecho es que Jalapa es una ciudad muy no discutible, pero muy imprevisible. Parecería ser que llegaron algunos franceses heridos, ustedes luego lo van a constatar históricamente, y que esos franceses, supongo moribundos o malheridos o balaceados, fueron adoptados y cuidados por familias jalapeñas. No, en Huatusco fue. En Huatusco, pero también aquí. Sí, la colonia Manuel González, ahí salió, la colonia Manuel González, de puro descendiente de francés. ¿Cómo estuvo? Para que sepamos, bueno, ¿no? es que hay dos batallas, yo creo que ahí está la confusión. Una que fue la de Cerro Gordo, la de 1847, que es en efecto fue en Cerro Gordo y los heridos fueron protegidos por familias jalapeñas. Eso es lo que digo. Pero esa es la de Cerro Gordo, la de 1847. Esta otra batalla es el enfrentamiento que hay con las fuerzas imperialistas francesas. 1863. Así es. Entonces, en 1863 se da la batalla muy cerca de Paso del Mocho. Sí. En este lugar que se llama Camarón de Tejeda hoy, y bueno, en realidad sí fue muy desigual la batalla, pero también es cierto que los heridos fueron dejados en poblaciones próximas, entre ellas en Huatusco, y donde hubo toda la protección para estos heridos. Yo sé de eso porque doña Juana Marrero de Gómez, que era mi tatara, no sé qué, recogió a uno de los heridos. Al teniente general Modet, es el teniente general Modet, y en Huatusco existe una placa que se encuentra ubicada en una farmacia cuya propiedad pertenece a la familia Vega y Gómez. La familia Vega y Gómez tienen una estrecha relación con la señora Juana Marrero. Juana Marrero de Gómez se llama. Es una historia muy hermosa en el terreno humano, don Jorge. La maestra Ligi, que es encargada de la Alianza Francesa aquí en Veracruz, bueno, cónsul y amiga de usted, claro, habla mucho que precisamente el hecho que se destaca en la historia en Francia es la humanidad que tiene el pueblo de México hacia un cuerpo de guerreros franceses. Enemigos. Y esa batalla la celebran mucho en Francia, le dan una importancia. Traen un barril de vino de allá cuando vienen. Pero no como un acto de conquista o de victoria militar, sino como un acto de nobleza ante la adversidad y la batalla. Ahora, los Bremont de allá de Santa Gertrudis, muy relacionados con Hernández Ochoa, pues es una familia. La calle de Bremont creo que le pusieron porque uno de ellos fue cuidado por una familia jalapeña. Yo digo que es noble, digno de subrayarse, porque un papá que tiene una hija, en aquella época, aceptar a un soldado francés debe pensar así. Parecería ser que hubo un pensamiento al contrario. Vamos a cuidarlo para que al casarse con nuestras hijas mejore la raza. Sí, dice que así fue. Dice que así fue. Hay una expresión muy hermosa que a mí me gusta citarla cada vez que se toca este pasaje, y que consiste en que el militar Modet, que es atendido por la señora Juana Marrero, manda una carta para que se le haga llegar a su mamá
allá en Francia, y dice que en Francia dejó a su mamá de sangre, pero en Huatusco encontró a otra mamá. En la carta de haber habido una postdata no que decía, no tendrá primos por ahí. No, murió, sí, murió. No tendrá primos que también vengan. Venga. Bueno, pues muy interesante todo eso de las, en eso de las, ¿cómo se llama? Invasiones, no invasiones, de quién se queda, de quién está con quién, de quién no está con quién, es muy curioso, ¿no? Sí. El camarón en Francia lo festejan como un acto noble y heroico. Vienen aquí mismo. Viene el embajador, hace una ofrenda, degustan una comida, en el cual es muy diferente la idea y el concepto. Ahora, si hubiera sido al revés y que los franceses nos hubieran dado roto toda la estructura, la historia se hubiera escrito así: 2,000 pobres y tristes mexicanos fueron derrotados por un ejército aguerrido de 10 franceses. Al revés, ¿no? Pues en esos momentos estaba ocurriendo ya la invasión franca del centro del país. Un año antes en Puebla los habían retenido, pero ya a esas alturas de la batalla de Camarón ya estaban llegando. Ahora, para tu información, como dicen los franceses, en el Arco de Triunfo, del lado, si yo me paro viendo hacia abajo el Champs-Élysées, del lado izquierdo, está entre las heroicidades de Francia la batalla de Loreto el 5 de mayo, ¿sí?, en Puebla, México. Ellos lo tomaron como un triunfo y para nosotros es al contrario. Bueno, estaba considerado, a pesar de esos episodios, el ejército francés estaba considerado como lo mejor. El invencible. Sí. Ahora también como la otra cosa, en el Museo de la Marina de Francia hay todo un stand, o como se llama, ¿verdad? Todo hay armario dedicado al almirante Laurent. Se ve ahí. Laurent, que era, para mi abuelo era el infecto chaparro asqueroso criminal de Lorencillo. Sí. Y para alcohólico Francia, además. Era el almirante Laurent. Laurent. Y aunque digan que el ejército francés era el mejor ejército del mundo, a mí se me hace que aquí a México se vino la selección B, no se vino la selección A. No, la realidad es que vino un ejército muy fuerte, hubo un convenio... trajeron a la banca, Pepe. Y bueno, sí. Termino con esto. En Camarón, el ejército mexicano era comandado por un jalapeño, don Francisco de Milán y Padua, que hay una calle que lleva su nombre. Él estaba al mando de la tropa mexicana. La batalla duró todo el día, o sea, no fue un paseo, duró todo el día. Los franceses muy aguerridos y con mejores armas, mejor armamento, mejor todo, y situados de manera estratégica en el casco de una hacienda, se defendieron todo el día, y durante todo el día hubo varios amagos del general jalapeño para que se rindieran. Finalmente tuvieron que tomar la posición a sangre y fuego, y todos los heridos fueron tratados con cortesía militar y con muy altas consideraciones. No hay que olvidar que no es tanto que viniera, como decía Armando, como una especie de plan B en el ejército llamado de los suavos, sino que Napoleón III en esos momentos necesitaba una especie de colocación de un liderazgo, de reafirmación de un liderazgo que iba perdiendo en Europa,
y entonces empezó a ordenar la retirada de varias secciones militares que se habían enviado, por ejemplo, a México. Hay otras cosas, don Jorge, también se declara la moratoria, había una gran deuda debido también a la guerra de reforma que habíamos tenido. Fíjate. Declaramos moratoria con 3 potencias europeas, que era España, Francia e Inglaterra. Vinieron las 3 a cobrar, y las 3 obviamente vinieron con barcos de guerra. En aquel entonces, Juárez me parece que puede... No había bolsa de valores. Conviene con España, conviene con Inglaterra, y con los que no se arregla son con los franceses, pues entonces dijeron, no la vamos a cobrar. Decía Daniel, Napoleón III, que ya su antecesor había vendido la Luisiana, no tiene una colonia francesa. Dice, este es el momento, porque también Estados Unidos estaba en guerra de secesión, este es el momento de hacernos de una colonia. Y ahí está. Y una de las exigencias era la de un pastelero que vivía en el Distrito no, Federal. no, esa fue en el 39 del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX, cuando pide 60,000 pesos por reparación del fue daño. Fue en 1839. Pero espérense un segundo. Desde entonces se ve que las grandes potencias utilizan la guerra como elemento para negocio, para tener colonias, para tener dinero, para resarcir daños o para pagar deuda. La guerra es como efecto de maquinaciones de carácter mercantil. Sí. Carajo, y en medio está la vida de miles y miles de gentes. Son imperialistas. Así es que no es nuevo lo que está aconteciendo. Crear una guerra para asuntos económicos. Y eso se nota, puesto que hay imperios en el mundo que han hecho que en Irak, que en allá Pakistán, en Indonesia, Pakistán, Afganistán, Irak. aquí las islas que están por acá, Malvinas, no, y las otras de acá de por Guatemala, sí, hay las islitas todavía por ahí. Colonias, pero ¿dónde fue la última de las invasiones hace 30, 40 años? En las islas que hay aquí por Panamá, Granada. En Granada. Cuando coincide el bicentenario de la independencia de México, coincide con el bicentenario de varias otras naciones, por ejemplo con Chile. Y eso se debe precisamente a que en España se declara una nueva constitución, que es la Constitución de Cádiz, en la cual es una constitución anti-iglesia, viene en contra de los bienes de la iglesia, y viene una orden de allá del Vaticano que dice, vamos en contra de España. No me puedo atener a la ley de España porque me van a quitar todo. Y se independizan y conservan por ahí sus bienes. No hay que olvidar que la Constitución de Cádiz está considerada como una de las más avanzadas. Tenía un contenido liberal fuertemente. Sí, la PEPA ya fueron diputados americanos a participar en su deliberación. Preservando Teresa de por ejemplo. Bien. Maestra, recientemente hemos visto que hay una película mexicana llamada La Cristiada. Y también recientemente, es decir, en la época del señor licenciado Fox, yo recorté, puse aquí, discutimos el hecho de que hubiera habido la intención de hacer a Miss Cristera, es decir, Miss, la señorita Miss Mundo, la señorita del concurso de belleza, que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, yo buscaba desesperadamente verla en traje de baño y no, era una falda larga con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe puesta entre las piernas, nótese la ubicación, y digo, así estaba, y con falda larga y entonces Miss Cristera. Ese es por una parte los antecedentes de lo reciente. Luego la película que ahora sale, que dice que tiene muchos méritos, La Cristiada. Cuando yo era niño, la época de Tejeda, que tuvo que ver la época de La Cristiada, como que no se hablaba, como que era algo no del conocimiento. Hablaban de Zapata, de Carranza, de la revolución, de cuando venían los trenes, de cambiar el retrato de la casa porque iban a venir las fuerzas, de todo lo que usted quiera y mande. Pero de La Cristiada no, era como algo oculto. Cuando Rafael Izar y Valencia fuimos muy instruidos en la religión, en el seminario nunca se habló de La Cristiada y por ahí pasé.
me llegó, bueno, lo de la película me hace pensar que debemos decirle a nuestro querido público qué carambas fue La Cristiada. Y me llegó justamente, una de las hermanas Delgado me mandó ese hermoso texto que he leído, me doy cuenta de lo que fue. Adelante, maestra. Sí, bueno, el texto al que usted se refiere es de un sacerdote, es jesuita, Jesús Oliva, y es muy interesante porque sí plantea algunos elementos que pueden dar una... Luz. Más luz, sí, exactamente, porque en efecto es un movimiento que por su carácter religioso, pues es poco estudiado. Digamos que hay un estudio de un historiador, Jan Meyer, que básicamente hace un estudio sobre el centro del país, que es donde se desarrolla la cristiada. En el caso del Golfo de México, que es la región en la que nosotros estamos, hay otro estudio que pocos también han tenido la fortuna de leerlo, de un también sacerdote, que tengo entendido que se sigue siendo sacerdote, de apellido Williams. Entonces es muy interesante porque estos de manera más académica y también más crítica mencionan algunos elementos. Por supuesto que el acceso a las fuentes que tuvieron hace 30 años son muy diferentes a los de hoy, ¿no? Entonces hay algunos otros estudios que podrían dar más luz porque ya inclusive los archivos secretos del Vaticano se han abierto. Bueno, en el texto, en efecto, al que usted hace referencia, menciona que es un problema que venía del siglo XIX. Desde el momento en que nuestro país se declara como un Estado laico, es decir, que no hay una religión de Estado, ¿no? Desde las leyes de reforma, digamos. Entonces, la Iglesia vuelve a manifestar su descontento porque hasta la época, digamos, de las leyes de reforma, ellos tenían el control de lo que era el registro de aquellos que votaban y no votaban del padrón electoral, digamos, tenían el control de lo que era todo las defunciones, todo el registro, toda esta parte que se va secularizando, digamos, que lo va a agarrar como una función del Estado, el casamiento de las parejas, etcétera. Esto va a crear nuevas instituciones que va a formar un Estado liberal, ¿no? Que lo va a confirmar y que para 1910, que es la Revolución Mexicana, se va a volver a reconsiderar porque cuando se hace la Revolución Mexicana, muchos legisladores plantean volver a sus ojos a la Constitución del 57, ¿no? El volver a retomar los principios básicos de la Constitución del 57 vuelve a aflorar esto de consolidar este Estado, un Estado que que era laico ya y que básicamente el punto básico era la educación, que la educación fuera libre, gratuita y por supuesto para todos, ¿no? Que fuera laica. Entonces, este punto que también va en contra de este poder social que la Iglesia quiere mantener, va a seguir permaneciendo como algo ahí fuerte, ¿no? Es algo que latente, como una cosa latente, y que para 1926, para julio del 26, hay que es como el periodo en que se va a detonar todo el conflicto, porque llega al poder Plutarco Elías Calles en 1924, y a diferencia de Álvaro Obregón, que todavía tuvo una posición, digamos, más moderada, ya con Plutarco Elías Calles ya no fue así. Plutarco Elías Calles estuvo en 1924 y hasta 1928, y trae a otro exponente del jacobinismo revolucionario, que es Adalberto Tejeda, como secretario de Gobernación. Primero fue de Comunicaciones y luego de Gobernación. Para el 26, en julio del 26, lo que se hace es que firman el acuerdo ya para poner límites
esta posición eclesiástica, donde se estaban ya desbordando muchas cosas, ¿no? Y además porque se venían las elecciones nuevamente, las elecciones presidenciales, y iba a haber el retorno de Álvaro Obregón como un candidato. Estaban preparando finalmente la sucesión, ¿no? La transferencia del poder. Entonces, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo era hasta cierto punto cosas que eran evidentes en la Constitución del 17, que era el registro de los ministros que otorgaban el culto, el registro de que les dieran un informe mensual de todas las actividades que tenían en las iglesias, y el registro, por supuesto, era el control también financiero,